Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy estamos con un invitado muy especial. Tengo el gusto de introducirlo. Él es Carlos Hermosa Horna. Voy a hablar un poco de su expertise para después aterrizar en la temática que vamos a platicar hoy, relacionado por supuesto a la ética y el cumplimiento bajo la expectativa de no morir en el intento de una buena implementación. Él es abogado por la Universidad de Lima, tiene una maestría en Derecho Internacional de los Negocios y Management de SAE Business and Law School, auditor líder de la ISO 37001-2016 por AENOR y tiene un programa de alta especialización en compliance por Thomson Reuters, la firma internacional reconocida. Su experiencia profesional fue asesor externo desde el 2013 a 2015 en Nike, asesor externo también de Deere Gaming Technology, fue abogado corporativo y compliance del LAMSAC, luego fue Senior Associate y Head of Compliance de CPB Abogados, fue Partner Risk Governance and Compliance de Latin Partner Consulting Group, trabajó y está trabajando actualmente en Thomson Reuters, que bajo, digamos, el puesto de relator de compliance y buen gobierno corporativo. Actualmente también es oficial de ética y cumplimiento LATAM de Grupo OLA, sucursal Perú, por supuesto. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Carlos para hablar de una temática que es importante poder desmenuzar, como lo hacemos todos los martes cada 15 días, y es hablar un poco de gobierno corporativo y compliance. ¿Cuál es su relación? Realmente, ¿cuál es su naturaleza? ¿Por qué nos deberíamos de estar fijando en gobierno corporativo? Bienvenido, Carlos, a este espacio y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad para hablar y hacer de esto algo interesante en cuanto al tema de gobierno corporativo y compliance que tanto nos une. Excelente, gracias Carlos, gracias a ti por aceptar. Estamos en vivo en Radio Infinita y también estamos transmitiendo a través del podcast de ECOM, lo pueden buscar en sus redes sociales. Mi nombre es Paola de la Torre y vamos a estar platicando hoy entonces de cumplimiento y gobierno corporativo. Realmente, Carlos, el rumbo que tome una organización es directamente dependiente del rumbo de la alta dirección. En este mismo programa ya platicamos un poco de ese concepto que escuchamos muchísimo en materia de cumplimiento, que es de todo at the top. Pero a lo que me quería referir con la afirmación que dije es que el órgano de alto mando, realmente una organización, es el director de la orquesta. Dirige digamos, al 100% la actividad de un grupo de personas encaminadas hacia un mismo fin, que realmente es la naturaleza de las organizaciones para lo cuales están formadas. Actualmente las empresas u organizaciones no solamente tienen como principal objetivo el lucro per se, además de cumplir sus KPIs, metas, etcétera, sino que además tienen un objetivo social y por lo tanto debemos de hablar de cómo están organizadas esas organizaciones, valga la redundancia, para cumplir con ese objetivo, yo podría decir nuevo en el ámbito empresarial. Una organización responsable socialmente responde ante necesidades y expectativas de sus principales grupos de interés, empezando por supuesto por sus colaboradores, pero nada de esto es posible si no está impulsado por un buen gobierno corporativo. Y eso es lo que me trae, digamos, a la temática del día de hoy. Y como en todos los programas, a mí, a la audiencia, me gusta darle la base desde un principio. Hablemos de, cuando hablamos de gobierno corporativo, Carlos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué es esto de gobierno corporativo a la que nos estamos refiriendo y temática del día de hoy? ¿Qué es eso del tema gobierno corporativo? Cuéntanos un poco para empezar desde cero, así tal cual nos estuvieras enseñando. Vale, es un tema tan amplio
a la vez tan interesante como cuando hablamos de compliance, de riesgos, de ética, que voy a tratar de resumirlo y de dar ideas claves, ¿no? El día de hoy, muchas organizaciones, cuando deciden implementar gobierno corporativo, seguramente toman como referencias estándares internacionales. Y de hecho, de gobierno corporativo hay mucho estándar internacional, no de los últimos años, sino de muchos años para atrás, ¿no? Y de repente los más recientes, como puedan ser los principios de la OSD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la ley Sarbanes-Oxley, o los lineamientos para un código de gobierno corporativo de la CAF. Es decir, hay distintos estándares corporativos que las organizaciones toman como referencia para establecer lineamientos básicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo y lo queremos definir directamente, pues nos referimos a estos procedimientos, a ese proceso a través del cual una empresa, una organización es dirigida, es controlada, ¿no? Hablamos de gobernanza, de ese proceso en la toma de decisiones, a ese proceso por el cual las decisiones se deciden implementar o no, ¿no? Y de hecho me gusta leer mucho una definición, ¿no? De Rubén Zelaya, que la leo ahora mismo, en un momento. Dice: gobierno corporativo es aquel que establece relaciones de coordinación entre la directiva, accionistas, gerentes, empleados y el sector y sectores interesados, stakeholders, mediante normas, reglamentos, políticas, procesos, procedimientos, tomando como base la misión y visión de la organización, para así lograr que exista una relación de equilibrio entre los objetivos económicos y sociales, entre los objetivos colectivos y los objetivos individuales, mediante el uso eficiente de recursos. Es una definición que me gusta mucho y que se la comparto para tener una idea más clara de lo que es gobierno corporativo. Y dicho en sencillo, pues básicamente significa hacer las cosas bien, con transparencia, con eficiencia, ¿no? Respetando la ley, trabajando de forma planificada, inteligente, con todos mis grupos de interés, con todos mis stakeholders. Perfecto, hablamos muchísimo, bueno, en base a la definición que nos acabas de leer y la explicación, una palabra que sonó varias veces es coordinación. Si bien es cierto, podemos tener, digamos, la guía de la más alta dirección, tiene que haber una coordinación para que esa guía realmente se vaya dando de una forma efectiva en la organización. Entonces, yo creo que rescatando un poco lo que nos dices, vale la pena tener claro realmente de dónde arrancamos cuando hablamos de gobierno corporativo. Y Nos además, vamos a ir a un corte antes de empezar a detalle. Carlos, perdón que te interrumpa ahí un segundito, pero vamos a regresar y vamos a tener un espacio mucho más largo en donde vamos a platicar con detalle y por supuesto precisión de lo que este concepto que nos acaba de decir Carlos pues significa, tanto para el compliance como para las organizaciones en general. Ya volvemos. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Radio Infinita, FM 100. Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Para nosotros en Radio Infinita, la comunicación contigo es muy importante. Escríbenos al WhatsApp en cabina 5741-1290. Agrégalo a tus contactos. 5741-1290. WhatsApp de Radio Infinita. Que lo distinto te encuentre. Regresamos entonces a platicar un poco de gobierno corporativo y cumplimiento, ética,
conceptos que nos compete conocer para efectos de poder quitar esos mitos que tenemos, tanto de experiencias como de consejos o recomendaciones que hemos escuchado o las percepciones que tenemos del compliance en general. Carlos, te interrumpí antes del corte. ¿Qué me vas a decir relacionado con el concepto del tema coordinación de la alta dirección? Me apunté la idea antes que se me vaya, no, era para complementar en torno a la importancia de este concepto básico y general de gobierno corporativo y de tener en cuenta de que cuando hablamos de gobierno corporativo, este varía de acuerdo a la entidad, a la empresa que tengamos al frente, ¿no? Si es una empresa que lista en bolsa, una empresa del sector privado, familiar, una empresa pública, una empresa estatal, fundaciones, asociaciones, es decir, es muy importante identificar en qué tipo de empresa nos encontramos para poder definir justamente las reglas de juego, ¿no? Y tener en claro el rol de gobierno corporativo, que no es otra cosa el de la protección a los accionistas minoritarios, ¿no? El de la prevención del abuso, y el de justamente aplicar estas normas y procedimientos, ¿no? De forma igualitaria dentro de la empresa. Súper, mil gracias por esa importancia realmente de tener claro a qué nos referimos con la temática. Cuando hablamos de una estructura, Carlos, la estructura de gobierno corporativo, ¿de qué se compone? Ya escuchamos muy bien a detalle la definición del concepto y cuál es el alcance realmente de este. Pero si, digamos, estamos frente a una empresa y decimos, bueno, tenemos que formar el gobierno corporativo de esta organización. Se escucha una frase muy sofisticada y complicada de cumplir. ¿Cuál sería una estructura de gobierno corporativo? Yo sé que cada gobierno corporativo tendrá sus matices, pero háblame un poco de la base y de dónde deberíamos de empezar. Sí, bueno, es muy importante ahí tener en claro pues que van a existir diferentes estructuras, diferentes reglas y prácticas dependiendo del tipo de organización, como ya he mencionado, la estructura interna, la propia madurez de la empresa, el tamaño, la geografía, ubicación, etcétera. El mismo ejercicio que hacemos para la identificación del contexto en materia de compliance, ¿no? No existe una rigidez o, digamos, una estructura fija en cuanto a, digamos, estructuración de gobierno corporativa, porque esta varía por los factores que ya he mencionado, ¿no? Entonces, la estructura del gobierno corporativo, pues, debería traducirse a ese grupo de métodos aplicados para la dirección o para controlar y para supervisar cada elemento que se está aplicando dentro de la propia organización y al más alto nivel, claro está, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de gerenciamiento que debe garantizar la aplicación de buenas prácticas, de procedimientos para, al igual que compliance, garantizar la confianza en el mercado, en mis clientes, en mis socios de negocio, en mis propios trabajadores, en mis accionistas, es decir, en todo lo que se relaciona con la empresa. Entonces, cuando hablamos de estructuras de gobierno corporativos, estas pueden variar de acuerdo a cada empresa, ¿no? Sobre todo, bueno, podemos tener empresas familiares, públicas, privadas, con estructura interna que tengan un consejo de administración, una junta directiva o de repente directamente una gerencia general. Es decir, esto es totalmente moldeable, ¿no? Lo importante es que se distribuyan y se respeten, pues, y se definan las responsabilidades de todos los que participan en la empresa, gerentes, directores, accionistas, partes interesadas, y que, pues, esta estructura de gobierno corporativo incluya a todos los órganos internos. Entre estos órganos, discúlpame, sí. O entre estas, digamos, partes interesadas, nos referimos puntualmente a los accionistas o socios, o asamblea de accionistas, como lo llaman en algunas geografías, al consejo de administración o a la junta directiva, que también es lo mismo, y a la alta gerencia o dirección ejecutiva, ¿no? Digamos, esos tres niveles es importante tenerlos bien definidos, ¿no? Ok, y si, digamos, hablando un poco de estructura, si yo hablo de gobierno corporativo, ¿qué documento en compliance respalda el gobierno corporativo
o no es un documento en sí, sino es la coordinación de los órganos que acabas de mencionar? Digamos, ¿cómo se ve el gobierno corporativo adentro de una empresa? Si tú vas y dices, bueno, esta organización tiene gobierno corporativo, ¿a qué te estás refiriendo? A ver, es un cúmulo de elementos, ¿no? Podemos decir que sí, seguramente vamos a tener documentación interna, pero al igual que en el compliance, no queremos que nuestro gobierno corporativo o nuestras reglas de juego queden solamente en el papel, ¿no? Sino se lleven a la práctica. Y esto lo vamos a poder ver reflejado en el rol que ejerce cada órgano interno dentro de la propia organización. Por ejemplo, ¿no? Los accionistas o socios, ¿de qué se ocupan? ¿No? Es la parte de la estructura de gobierno corporativo, que son aquellos que han invertido en la organización, seguramente que tal vez tienen voz o emiten opiniones según el tipo de participación, ¿no? Dentro de la empresa. Pero ¿quién sería el consejo directivo? Y ellos son los que deciden el rumbo de la empresa, ¿no? Y que supervisan las responsabilidades de todos los que la integran, digamos, son quienes definen estos objetivos para su cumplimiento. ¿Quiénes serían la alta gerencia? ¿No? Entonces, conformada por directores, gerentes, jefes, son aquellos que ya tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de ejecutarlas, ¿no? Acciones que promuevan un buen gobierno corporativo. Por otro lado, necesitamos también tener estructura interna, organigrama, análisis de la actividad, un modelo de análisis de riesgo, identificación de contexto interno y externo, definición de códigos, de conducta, de políticas, de procedimientos. Es decir, complementamos, por un lado, el aspecto humano y de liderazgo, por otro lado lo soportamos en documentación y por otro lado lo soportamos en ejecución misma, ¿no? En puesta a la práctica. Ok, perfecto. Mucha información que diría quien no lo está apuntando lo puede volver a escuchar en Spotify, pero una pregunta, Carlos. Si tú tuvieras que empezar un gobierno corporativo, me imagino que las organizaciones en las que trabajas hoy pues ya están bastante adelantados en ese sentido, pero siendo que seguramente están adelantados, puedes identificar qué es lo esencial. Si una organización debe empezar por algo cuando habla de gobierno corporativo, ¿tú por dónde recomendarías empezar? ¿Por qué estructura o por qué temática de gobierno corporativo nos dices, mire, audiencia de Radio Infinita el martes, usted empiece por aquí, por favor, que eso es lo más importante o lo esencial en gobierno corporativo? Interesante pregunta, sí. Y tal vez estoy pecando de hablar mucho y soltar mucha información, pero es que es un tema tan amplio, de verdad que Sí. a veces me apasiono y hasta se me va el tiempo. No hay Pero problema, para eso es este programa. lo bueno es que luego voy a poder escucharlo para la autocrítica. Cuando queremos crear el gobierno corporativo, decir, oye, esta empresa tiene o no tiene gobierno corporativo, o quiero empezar a implementarlo, yo creo que el, el pilar fundamental del gobierno corporativo y del compliance para mí, en lo personal, a nombre de Carlos Hermosa, es que tengamos una cultura ética empresarial efectiva, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que tengamos nuestros principios, valores y pautas de conducta bien definidas, ¿no? Definidos, transparencia, legalidad, respeto, consenso, eficacia. Es decir, hay pilares del gobierno corporativo que pueden ser complementados, ¿no? Entonces, estos necesitamos trasladarlos e ir de menos a más, paso a paso, como se dice. Tener un código o un manual de gobierno corporativo, que es un documento clave. ¿Y por qué? Porque va a documentar la estructura del gobierno corporativo que se ha definido, va a documentar las políticas corporativas que se van a seguir en la empresa, en todos sus órganos internos, órganos de gobierno, la relación con los accionistas, la relación con los grupos de interés, ¿no? Va a definir los principios y lineamientos básicos. Entonces, y de ahí lo interesante es ¿qué más puedo tener, no? O sea, ya tengo un primer documento, tengo un manual, tengo un código, una política, ahora ¿qué empezamos a hacer, no? En la práctica está definido el rol y las funciones de cada órgano de la estructura interna de la empresa, de gobierno corporativo, estamos realizando capacitaciones, estamos aplicando nuestra cultura ética empresarial verdaderamente, estamos analizando riesgos a los que hacemos frente durante nuestras operaciones, qué tanto apoyo tenemos
al más alto nivel. Entonces, esto se va construyendo y es progresivo y gradual, ¿no? Muchas veces se cree que de repente tener compliance o tener gobierno corporativo es comprarlo e instalarlo como un software en la empresa y ya lo tenemos, pero no, lamentablemente es algo que se construye, que se trabaja poco a poco en función a las necesidades y a las características de cada empresa, ¿no? Un traje hecho a la medida, yo diría. Excelente. Me gusta lo del traje hecho a la medida porque soy no solo fan, sino estoy convencida que cuando hablamos de cumplimiento y ética corporativa en general, tenemos que hablar de los programas hechos a la medida de la organización, de la naturaleza, del giro, del tamaño. Sí, En tal cual. definitiva, Hay una expresión. lastimosamente para el público no se pueden meter a ChatGPT o a la inteligencia artificial y decir, hágame gobierno corporativo y lo tienen. Eso lastimosamente no es posible. Te puede dar Lastimosamente una para idea. ustedes, bueno para nosotros los profesionales que nos dedicamos a eso. Vamos a ir a corte, Carlos, y regresamos a platicar un poco de quién hace esto, quién dirige esta orquesta en materia de gobierno corporativo. ¿Es el oficial de cumplimiento o hay alguien más, una gente que me estoy perdiendo dentro de toda esta estructura? Regresamos después del corte a platicar del tema. Ovejas. Jamás. Radio Infinita. Hola, ¿cómo estás? Yo extrañándote, ¿y vos? Extrañándote porque claramente me di cuenta de la cercanía que tenemos al ganar el Mundial. Por eso hoy estamos más cerca de vos. En zona 10, Fontavela y La Estación. Zona 14, en La Noria. Y en zona 15, en Centro Comercial Espacio. Para que puedas disfrutar de los mejores cortes de carne asada, como si estuvieras en la tierra de los campeones del mundo, acá en Guatemala. Vení a disfrutarla. Te espero en la verdadera cocina argentina. 3 estrellas, como la celeste y blanca. Palermo, Buenos Aires. Porque tu salud es todo. Médicos. Vive la experiencia Médicos. Médicos. Regresamos entonces al programa de la ética del cumplimiento, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos el día de hoy con Carlos Hermosa hablando realmente de una temática que vale la pena parar, analizar y atender, que es el gobierno corporativo. Antes del corte, Carlos, te lanzaba la pregunta y la voy a retomar. ¿Quién es el encargado de crear el gobierno corporativo dentro de la organización? ¿El mismo gobierno corporativo o quién del gobierno corporativo o un externo del gobierno corporativo? ¿Contrato a alguien para que me haga mi gobierno corporativo? ¿Quién es el que dirige esta estrategia? A ver, yo pienso que para hablar de gobierno corporativo y de liderazgo, eso tiene que venir desde el más alto nivel en la organización. Y por esto debemos entender probablemente al consejo de administrador, al consejo de administración, ¿sí, no? o a la más alta administración o la junta directiva, le llaman en otras jurisdicciones, porque son ellos los que deciden el rumbo de la empresa, ¿no? Son ellos los que justamente definen estos objetivos, actividades que se esperan para la organización, ¿no? Y son ellos justamente los que planifican la estrategia dentro de la empresa. Entonces el objetivo principal del Consejo de la Administración va a ser el de garantizar el alcance de estos objetivos planificados mediante metodologías aplicadas en el gobierno corporativo, ¿no? Entonces una vez definidos ese norte, necesitamos que alguien las ejecute, ¿no? Entonces ahí viene la intervención o la participación pues de la alta gerencia, de los gerentes y los jefes, que son justamente ellos los que tienen esta labor de ejecución dentro de la empresa, ¿no? Sobre la base de los objetivos que ya se han definido. Y si me dices cómo participa el oficial de cumplimiento, pues yo creo que realiza
una labor clave también, ¿no? Clave de acompañamiento, de liderazgo, porque es el primer, digamos, es la primera persona que va a supervisar el diseño, la implementación, no solo del sistema de compliance, sino que además de la normativa interna y externa de la empresa. Va a ser la persona que asesore, que oriente a toda la organización y que asegure que el sistema de cumplimiento y de buen gobierno corporativo cumpla con todos los requisitos exigidos, ¿no? Naturalmente, necesitamos que el ejemplo venga desde arriba, ¿no? El llamado toma de top. Entonces, es muy importante que todos estos objetivos, mensajes, pues vengan desde el más alto nivel y bajen así gradualmente en toda la organización. Para mí, el oficial de cumplimiento contribuye mucho en esta coordinación y supervisión dentro de un sistema de cumplimiento y de buen gobierno. Listo. Y realmente, bueno, vemos que al final tenemos que contribuir, tenemos del profesional del compliance, pero todos tenemos que contribuir a que eso sea una realidad, que no solo que exista, sino que de alguna manera se documente que existe gobierno corporativo. Yo siempre digo que, bueno, esto es una frase que me gusta mucho, pero el compliance no solo es crear cultura, sino probar cultura. Y de nada nos sirve tener gobierno corporativo si no se lo podemos probar a nuestros principales grupos de interés y viceversa. De nada nos sirve tener los documentos si no lo vivimos adentro de la empresa. Entonces, probar y crear es de los temas más importantes. Para ti, Carlos, implementar prácticas de buen gobierno corporativo, ¿es obligatorio o es opcional para una organización? Digamos que yo estoy creando mi empresa o tengo mi empresa pyme, digamos, voy a poner un ejemplo hipotético que no pasa de 200 empleados, 250, y estoy escuchando este programa de radio y me llama la atención el concepto, no tengo gobierno corporativo. ¿Tú le dirías, es obligatorio o piénselo, creo que le caería bien a su organización, tal vez mañana lo implementa? ¿Cuál sería tu punto de vista ahí? ¿Crees que una organización ya no puede pensar en no tener un gobierno corporativo? Yo creo que el gobierno corporativo, al igual que el compliance, está hecho para todos. Para todos en el sentido de todos aquellos que tienen la iniciativa, que tienen el compromiso de querer implementarlo, ¿no? Quienes decidan tener gobierno corporativo, y vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas. Hace poco estuve aquí justo en un foro en la Cámara de Comercio de Lima, que era dirigido a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, y muchos pequeños empresarios de aquí de Lima, Perú, me preguntaban sobre esto, ¿no? Oye, yo tengo 50 trabajadores, 20 trabajadores, me va a costar mucho tener compliance, me va a costar mucho tener gobierno corporativo. A ver, es cosa de definir, primero tener la iniciativa, tener el compromiso de que lo que defina lo voy a cumplir, y luego ir de menos a más, ir gradualmente. Definir una estrategia de gobernanza básica, ¿no? Algo tan básico como definir la misión, los valores y la visión de la empresa, ¿no? Eso es gobierno corporativo, por ejemplo. Identificar las oportunidades y riesgos que debo tener en cuenta durante mi operación. Eso lo puedo hacer yo mismo porque yo soy el que conozco mi negocio, ¿no? No necesito contratar al mejor despacho de abogados o la mejor consultora o la Big Four para que me haga esto, ¿no? Utilizar los recursos de forma sostenible, ¿no? Porque cuando hablamos de gobierno corporativo hablamos también de sostenibilidad, hablamos también de responsabilidad social y hablamos de cumplimiento. Definir el respeto de los intereses, de mis propios accionistas, integrantes y de mis grupos de interés. Porque al final del día lo que queremos es que este gobierno corporativo pues logre un cambio de visión dentro de la empresa, que lo trabajemos poco a poco para que consigamos nuestros objetivos, metas a un mediano y largo plazo, tengamos una gestión eficaz de riesgos, ¿no? Realicemos una actividad empresarial responsable, tengamos sinergia con las personas que se relacionen con nosotros, generemos confianza en el mercado, generemos confianza
nuestros clientes, nuestros socios de negocio. Entonces no necesitamos, digamos, tener pues una super partida presupuestaria si somos muy pequeños, sino tener la iniciativa y comenzar de menos a más. Me encanta. De menos a más en cuestiones de compliance es algo crucial. La gente yo creo que piensa que hay que empezar, cuando habla de compliance, lo siente como una gran avalancha de temas que tiene que implementar dentro de su organización y basta con empezar con lo esencial para ir creciendo esa bolita y no ser una avalancha desde un principio. Y sabes algo que me gustó muchísimo que dices y que además comparto, es que no es que hay que contratar a una Big Four, mucho menos para saber cuál es mi gobierno corporativo. Yo lo mismo pienso en cuando hablan de riesgos, aquellas matrices de riesgos impresionantes, gigantes, con mil colores, y en realidad los riesgos los puedes extraer de los directores. Saben perfectamente cuáles son los riesgos de la organización, en dónde, en qué áreas, cuáles son susceptibles. Lo mismo asemejo, digamos, tu comentario a gobierno corporativo. ¿Quién más para saber cómo está la organización, cuál es la visión de la organización en ese sentido y cómo se quieren organizar, ¿verdad? Entonces, gracias por eso, Carlos. Yo creo que nos das un alcance bastante claro, y amplio del tema. Pero tal vez basándonos un poco en una pregunta puntual. Si hablamos del Tona de Top como similitud, digamos, con el gobierno corporativo, ¿cómo el gobierno corporativo en sí puede ayudar a establecer el tono ético o corporativo o de cumplimiento de la organización? ¿Va a ayudar o va a probar que existe ese tono de top? Digamos, haciendo un gobierno corporativo, como consecuencia voy a tener el tono de top bien definido, o es que uno es una prueba del otro. ¿Cuál es tu comentario o pensamiento en ese sentido? A ver, es una pregunta interesante realmente. Es que 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 me pone contra la pared para explicarte. no, porque mira, tanta a ver, información. esta es una conversación que es en base a lo que has visto, a tu experiencia, no es ningún Sí, examen no, privado, ni mucho menos. lo que pasa es que uno ve de todo realmente. Sí, yo sé, yo sé. Uno ve de todo. Empresas grandes, transnacionales, multinacionales, que dicen tener el mejor, buen gobierno corporativo o el mejor compliance, ¿no? Y seguramente tienen unos manuales hermosos, ¿no? Tú los lees, pues, en colores y en archivos y dices, wow, ¿no? Qué tal producción acá? O videos, ¿no? O sea, todo un equipo casi cinematográfico para videos de difusión de ética, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es que luego están expuestas a temas reputacionales o faltas o multas, ¿no? Y se les cae todo el gobierno corporativo, de repente hasta sancionadas, ¿no? Sí, ¿Cómo puedes tener algunas más pequeñas, más low profile, que sin embargo al momento de pasar una auditoría externa, una homologación o cualquier tipo de revisión, eh, se evidencia claramente que tienen un alto estándar de gobierno corporativo, un sistema de cumplimiento robusto, y no porque ellos lo digan, sino porque es fácilmente evidenciable, ¿no? Para hablar de esto necesitamos tener evidencia, necesitamos que en la realidad podamos sustentar que lo que decimos se hace. Y si no es bien fácil, los amigos de auditoría interna son los primeros que se van a dar cuenta y los que van a levantar la mano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el llamado tono a la top, ¿no? El buen tono empieza desde arriba, ¿no? Se considera para mí un prerequisito para para un gobierno corporativo sólido, ¿no? Porque sin esto se nos cae todo lo que estamos estableciendo como lineamientos básicos, ¿no? Este tono a la top, este tono en la parte superior, es el factor decisivo que va a impulsar a la cultura organizacional para prevenir prácticas poco éticas, inclusive, que puedan afectar a la empresa.
Entonces, para mí es un prerequisito de, no es fácil llevarlo a la práctica, porque, a ver, ponte a decirle al director, ponte a decirle al gerente general que haga algo, si es que a él no le nace, ¿no? Si no le nace, te va a bajar el dedo y el gobierno corporativo va a quedar ahí, ¿no? Entonces, hay que buscar el compromiso, hay que estar lo suficientemente, digamos, firme con nuestras iniciativas y hacernos respetar. Y si no, pues también ser lo suficientemente, como yo digo, valientes de dar un paso al lado, ¿no? Y decir, chao, bye, me voy de esta organización. Sí, alas y buen viento. Fue un gusto. Yo acabo de ir a un evento donde hablábamos de la venta constante que tenemos los profesionales de cumplimiento para la implementación de las buenas prácticas. Y es un trabajo de todos los días. Que nos compren la idea realmente de la importancia de esto. Yo creo que parte de este programa nació por exactamente eso. Poder platicar realmente la importancia sin tener que precisamente estárselo vendiendo a alguien como que si fuese la vida o muerte, aunque yo creo que sí es. Cuando dices que te compren la idea, ¿no? Yo creo firmemente que o sea, no solamente hay que ofrecerlo, no solamente hay que vender la idea, sino hay que conocer mucho detrás de eso, ¿no? O sea, para transmitir hay que conocer qué hay detrás a detalle, ¿no? O sea, para que les expliques el por qué, ¿no? Sí. Pero si simplemente te aparece y dices, no, quiero implementar compliance o buen gobierno porque me parece chévere, es una buena idea. Ah, ya. No, definitivamente la venta es con la tarjeta de negocio en la mano. El por qué, los beneficios, etcétera, 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 que pueden venir de ese discurso clásico que dentro de la junta directiva tiene 10 minutos para hablar de compliance. Dígalo. Es como cuando, sí, literalmente, ¿no? Como, no sé si viste esta película El Lobo de Wall Street, al final termina con el personaje en la vida real que te dice, véndeme este lapicero, ¿no? Y tú tienes que generar en un minuto esa necesidad de, ¿no? No, o sea... Estoy de acuerdo. Yo tuve una maestría en el extranjero y me hicieron una actividad que era la venta del elevador. Usted se mete al sótano de su empresa, se encuentra el CEO de la organización y tiene del sótano al nivel 15 para venderle la idea del compliance. ¿Qué va a decir? Sí, el speech elevator, ¿no? Correcto. Sí, claro, tal cual. Carlos, nos vamos al último corte y regresamos para hablar de las últimas temáticas en gobierno corporativo y ya volvemos. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Cooperativízate en UPA. Cooperativízate en UPA es Mi Cope, con Presta Fácil, que te da hasta 100,000 quetzales sin fiador y además pagas menos cada mes. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Cooperativízate en UPA y paga menos cada mes. En este programa hay muchas personalidades. Podrás escuchar diferentes puntos de vista e historias increíbles que te inspirarán. Los disidentes. Todos los días de 12 del mediodía a 2 de la tarde, aquí en Radio República, por Infinita 100. No te lo pierdas. Regresamos entonces al programa de la ética de compliance. Cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos hablando de temáticas muy importantes antes de irnos al corte y es realmente, ya nos pasamos a los retos que hay en el mundo del cumplimiento y esa relación con el gobierno corporativo, que realmente a quien le estamos hablando sobre el cumplimiento en general es al gobierno corporativo. Yo no sé tú, Carlos, pero yo siento o creo
que el gobierno corporativo dentro de las organizaciones existe. Es decir, no basta, digamos, no es necesario que yo diga me voy a poner a crear mi gobierno corporativo, sino que tú cuando entras a una organización existe un tipo de gobierno, para bien o para mal. Ahora, la práctica a la que llamamos gobierno corporativo hoy por hoy es poder estructurarlo de la mejor manera para que todo, digamos, todas las estrategias en materia de cultura caigan por su propio peso de manera dominó, diría yo, y además lo pueda probar con mis principales grupos de interés de cómo nos organizamos realmente adentro de la organización, valga la redundancia. Entonces, pero no porque no hablemos de gobierno corporativo significa que no lo tenemos. No sé si estarías de acuerdo con esa afirmación. Sí, me ha pasado. Bueno, yo he estado en los dos lados, desde el lado de la consultoría, cuando trabajaba en despachos de abogados, y el lado del cliente dentro de la empresa, ¿no? Cuando estaba en la consultoría recuerdo mucho que en el levantamiento de información de empresas que decían no tener gobierno corporativo o mecanismos de prevención, que claro, se podían traducir en compliance, ya tenían procesos establecidos, ¿no? Ya tenían control interno, ya tenían elementos básicos que denotaban un compromiso de la empresa, ¿no? Que denotaban compromisos internos y de cara a todos sus grupos de interés. Entonces, es cuestión de ajustarlos, alinearlos y luego, digamos, adaptarlos a la necesidad propia de la empresa. Entonces, eso suele pasar. Digamos, a veces tenemos el diamante en bruto, pero hay que pulirlo, hay que darle forma, ¿no? Para que efectivamente cumpla con el requisito local de la normativa, cumpla con lo que se espera en la organización, ¿no? Y eso es lo interesante del buen gobierno corporativo, que nos permite trabajarlo a la medida y necesidad de nuestro cliente, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese diamante en bruto que hay que, yo no diría maquillarlo, sino tal vez te robo tus palabras y trabajarlo de tal forma que derivado de tener ese concepto bien estipulado en la organización, nos traiga los beneficios que puede traer el tener gobierno corporativo. Si tenemos un gobierno corporativo, todo es ordenado, sabemos que lo tenemos, ahí está, pero el día de mañana no lo podemos usar de una manera positiva, propositiva, pro negocio, pro crear buenas y mejores oportunidades, atracción de talento, retención de talento, cumplir con entes reguladores, que un banco me esté exigiendo enseñar mi gobierno corporativo y yo lo único que tengo es, mire, mejor llámeme y pregúnteme cómo nos organizamos. Pero si necesito el crédito para anteayer, no voy a poder tener tiempo de estructurar mi gobierno corporativo como yo lo tengo en la mente. Digamos, están los beneficios de realmente ordenarse en ese sentido. Sí, tal cual. De hecho, muchas empresas al comienzo trabajan sobre los elementos que ya tienen, que algunas ya tienen desde que se constituyen tienen una misión, una visión y valores preestablecidos, y no necesariamente tienen un código ético, ¿no? Entonces es cuestión de trasladarlo. Y lo que siempre le transmití a mis clientes, lo que siempre transmito en general en mis charlas es: no hay que volver a descubrir la pólvora, ¿no? O sea, trabajemos sobre lo que ya tenemos, trabajemos sobre lo que ya está hecho o que ha funcionado en otras empresas, ¿no? Para no complicarnos la vida. Nosotros queremos algo que funcione en la práctica. No queremos, digamos, modelitos, digo, me refiero a modelitos, digamos, acá le llaman muñecos de torta. No queremos un Ken de compliance, queremos algo que funcione, no algo bonito, digo, ¿no? O sea, no sé si me dejé entender con la idea. Queremos algo que en la práctica sirva, ¿no? ¿De qué me sirve? Porque ¿de qué me sirve tener el mejor PDF de mi código ético con luces y colores y esto si nadie se lo ha leído, nadie tiene idea de qué dice ahí dentro? Entonces, o sea, vamos con los pies sobre la tierra y haciéndolo a necesidad nuestra. Sí, me parece. Yo creo que todo el mundo que fue a ver películas al cine últimamente entendieron el concepto de no tener un Ken adentro de la organización y que realmente
sea una realidad y no solo maquillaje, digamos. Yo, No he visto Barbie con usted. pero ya te imaginas entonces. Lo tengo mis pendientes, lo tengo mis pendientes. Está bien, con que vayas vestido de rosado, todo permitido. Pues Carlos, estoy totalmente de acuerdo con el concepto. Hay que empezar desde cero. Yo creo que este programa, en todas las temáticas que hemos tocado, el mensaje que siempre le hemos dado a la audiencia, en las personas que nos escuchan en cualquiera de las plataformas, es el compliance, el cumplimiento en general y las temáticas que se relacionan con el mismo. No empiezan con un todo, sino empiezan sencillo, basado en la realidad, y se va sofisticando en la medida que la misma organización se sofistica. Claro, porque todo sistema de cumplimiento, todas prácticas de gobierno son mutables en el tiempo. O sea, son totalmente dinámicas, o sea, se van mejorando cada día, ¿no? Sí, es un trabajo vivo, diría yo, de todos los días, y por eso es que no pueden prescindir de profesionales como nosotros porque nos necesitan. Carlos, una pregunta. Digamos, yo creo que esta pregunta me va a topar ya los últimos minutos del programa, y es, en este programa hablamos de compliance, ¿sí? Realmente quisiera dejar claro a nuestros oyentes si cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando de compliance, es una pata especial del compliance. Tú nos decías en una de tus intervenciones, es requisito para hablar de un programa de cumplimiento. ¿Cómo lo pondrías tú si tendrías que dibujar al programa? ¿Lo dibujarías adentro, afuera, relacionado? ¿Cuál es esa relación compliance, gobierno corporativo que tanto nos interesa y nos debería de interesar entender? Yo los pondría como dos, inclusive en mis presentaciones utilizo 3 esferas, ¿no? Que la tercera es la de gestión de riesgos, pero pondría 2, ¿no? El gobierno y compliance, que al mismo nivel se juntan en el medio, ¿no? Y digamos, tienen un área en común, que están al mismo nivel y tienen un área en común, porque se complementan perfectamente. Ambos me sirven para reforzar mi cultura organizacional, para prevenir, identificar y detectar situaciones de riesgo, para responder a distintas situaciones también, para aplicar mejoras, soluciones. Es decir, esto es un sistema integral, ¿no? Comparten elementos, es decir, uno no puede manejarse independientemente del otro, ¿no? Entonces yo creo que sí se complementan perfectamente, y adicionalmente yo le sumaría la gestión de riesgos, que también es algo que entraría como una tercera esfera que tiene un círculo en común con los otros 2 elementos, ¿no? ¿Tú pondrías a cargo de los 3 elementos a un oficial de cumplimiento, Carlos? Más que a cargo, yo creo que el oficial de cumplimiento sería, digamos, el Messi de la historia, ¿no? Digamos, el jugador estrella, que en este caso se encargaría de hacer todas las jugadas, de integrar, de unir todos los elementos, de aplicarlos, de hacer que verdaderamente se lleve esta cultura de cumplimiento. Al final del día, el gerente general va a tener 5 minutos para escucharnos, ¿no? El director ni qué se diga. Los jefes están en sus líneas de negocio, entonces necesitamos a alguien que se ocupe a dedicación exclusiva, que viva el día a día, que conozca el corazón de la empresa y que justamente aplique estos sistemas en todos desde el más alto nivel hasta la última persona de la empresa, ¿no? Y siempre digo, nosotros como oficiales de cumplimiento, no solamente nos ocupemos del cumplimiento interno y externo en las empresas, sino busquemos impactar en la vida de los demás, ¿no? De todos nuestros compañeros de trabajo, que vean que somos fuente de ejemplo, que vean que estamos detrás de la cultura corporativa, ¿no? Y está en nosotros transmitir eso, justamente para asegurar el cumplimiento de nuestra cultura corporativa, principios y valores dentro de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos, contigo. Tal vez para terminar el programa de hoy, que por cierto, muchísimas gracias por tus intervenciones y tu claridad al respecto. Tal vez dejémosle a la audiencia cuáles podrían ser puntualmente beneficios para las organizaciones de contar con un gobierno corporativo estructurado. ¿Cuáles podrían ser
esos beneficios para que se queden en la mente de un martes, un oyente que le interesó escuchar de gobierno corporativo? ¿Cuáles podrían ser las ventajas? Yo creo que el valor agregado que otorga el buen gobierno corporativo, ¿no? A cualquier empresa que siga su normativa, que siga sus procedimientos bajo este tipo de modelos, van a tener un valor adicional y eso las va a hacer más competitivas en el mercado y frente a sus competidores. Entonces, además porque los grupos de interés, clientes o socios, pues van a saber de que es una empresa con prácticas transparentes, con prácticas éticas, de prevención, las va a volver más competitivas, ¿no? Las va a hacer resaltar y destacar en el mercado, independientemente del fortalecimiento y la seguridad que se puedan dar en las relaciones comerciales y contractuales y a lo largo del desarrollo de la actividad propia de una empresa, ¿no? Yo creo que sí, es la visibilidad, la puesta en vitrinas, perdón, por sobre cualquier otro competidor, ¿no? El valor agregado. Hoy en día ya sabemos que las empresas no valen propiamente por el valor contable, por el valor de acción, sino por la imagen, por la marca que construye. Exacto, el valor reputacional, ¿no? Que tienen. ¿Cómo construimos esto? ¿Cómo garantizamos que trabajar con nosotros es trabajar con seguridad, ¿no? Ese yo creo que es el principal reto y beneficio. Estoy totalmente de acuerdo, no puedo coincidir más en tu visión. Pues con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Agradecerte, Carlos, por tu tiempo, por supuesto, contar con el expertise realmente que representas. Para nosotros es un honor poder platicar contigo y sacar diferentes ideas, aunque te sentiste atacado por un momento, realmente es pura plática entre colegas. Muchísimas gracias. Seguramente te tendremos en el banquillo de los acusados para otra temática. Seguro te invitaremos, y así que a la audiencia, por supuesto, gracias por escucharnos y seguir sintonizándonos en los martes cada 15 días, y en nuestro canal de Spotify nos pueden encontrar como Ecom Ethics and Compliance. Muchísimas gracias, Carlos, nos estamos viendo. Gracias a ti, gracias a Ecom, y pues hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Que estés muy bien. Buenas tardes a todos.